Buenas noches a todos, bienvenidos a live de este jueves. Hoy estamos 15 de abril. Bienvenidos para cada uno de ustedes del año 2021. Nos parece que es muy importante y es muy bueno que de cuando en cuando discutamos temas. Iba a decir que hay temas que tenemos una posición, pero no sabemos bien cómo defenderla y ni siquiera por qué creemos lo que creemos. Entonces está bueno que unos temas que de pronto uno dice es un tema viejo, puede que sea viejo, pero seamos francos, hay momentos que no sabemos bien cómo explicarlo y cómo definirlo. Así que el de hoy es uno de esos. Si vieron la imagen que nos preparó Bravo, es justamente hablaremos del pecado original y qué es lo que creemos los cristianos al respecto. Así que vamos a arrancar. Don Omar Gómez, saludos para usted y para su familia. Hoy con el tema pecado original. Vamos a arrancar participando, ¿les parece? Hay varias gente participando, ya mucha gente se animó a escribir por ahí. ¿Por qué no me responden? ¿Qué es lo que usted cree? No vaya a Google ni vaya a la enciclopedia teológica. Usted, que ahí en su mente, ¿qué es lo que usted entiende por pecado original? ¿O cuál es el pecado original? ¿O qué es el pecado original? Quisiera saber qué es lo que piensan ustedes referente a esto. No me escriba párrafos de 200 palabras, algo bien breve que usted diga. Yo creo que el pecado original es esto. Así que vamos a ponerlo en el chat y voy a saludar a algunos de ustedes y también a leer lo que ustedes me pongan referente a qué es el pecado original. Vamos a ver. Dice Mike y Katy, el primer pecado del hombre. ¿De cuál hombre? Katy o Mike. ¿Tuyo, mío, de mi papá? ¿De quién es ese primer pecado? Doña Rosario, buenas noches. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el pecado original? ¿O qué es el pecado original? Dice José Vargas, saludos, Marte, José. José, un gusto verte y Martita, vos también. Y ahí está Fabi y Gaby desde Guatemala. Dice, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y eso transmite a toda la humanidad, dice Fabi y Gaby. De Adán y de Eva. Karen Rodríguez dice, la desobediencia es el pecado original. Buenas noches, don Carlos Obando. Saludos, pa. Marcia Flores, buenas noches. No sé si es de Costa Rica o de Chile, Marcia, pero nos da mucho gusto tenerte por acá. La pregunta que estamos haciendo es ¿cuál es el pecado original? Que es un tema que lo tenemos. Dani Casasola dice, buenas noches, pastor. Buenas noches, Dani. Y Alonso, Silvia y Alondra saludan también. Vamos. ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es el pecado original? Es la pregunta. Un par de personas lo han hecho. Buenas noches a los Alguera. Desobediencia del hombre a Dios. Yo tengo que preguntarte, ¿cuál hombre? Pa, ¿cualquier hombre o algún hombre particular? ¿Cómo entendemos el pecado original? Entender ese concepto nos va a abrir ahora sí para que discutamos de qué estamos conversando, porque, repito, eso para los que tienen un trasfondo católico, eso es algo que se menciona dentro del catecismo católico, así que eso no es una palabra rara, y nosotros que no tenemos un trasfondo católico, no es algo tampoco ajeno, lo hemos escuchado en algunos casos. Últimos 20 segundos, ¿cuál es el pecado original? Si es que lo entendemos. Si no, se vale decir no sé, no tengo idea, aunque he escuchado el concepto, no sé bien cómo explicarlo y quisiera en este momento explicarlo. Dice José Vargas, la desobediencia en el Edén. ¿Ok? Quiero conocer más, dice por ahí Alonso. Bien, bueno, vamos a hablar un poquitito porque yo entiendo que el concepto más popular, digamos, más común, tiene que ver con irnos al Edén, pensar en Adán y en Eva, y efectivamente ahí arranca todo este concepto que se puede armar una teología del pecado y del pecado original, pero arranca en el Edén con Adán y Eva, estamos de acuerdo. Lo que sí yo quisiera que arrancáramos es con una premisa importante. El pecado original no es un tema o casi que no es un tema ni siquiera del pecado de Adán, porque el primer pecado, el original diríamos, empieza en Adán, pero algo sucede cuando Adán peca, algo sucede que cambia la naturaleza de la raza humana y las consecuencias. La naturaleza porque Dios a ellos los creó en un ambiente sin pecado, un ambiente completamente santo. Ellos toman la decisión de desobedecer y de pecar y su naturaleza cambia y ahora las consecuencias existen. El texto decía que si comieran de aquel árbol ciertamente morirían y ellos murieron. Y ahora Adán, cuando se reproduce, empieza a reproducir esa no únicamente naturaleza, pero también consecuencias. En otras palabras, el pecado original, más que el pecado en sí, más que el haber tomado esa fruta y haber comido, más que eso, tiene que ver con la naturaleza que cambia en el ser humano y en las consecuencias que tenemos
a la luz de todo eso. Así que de eso vamos a conversar. Laura, saludos. Adrián Brenes, ahí está, el buen doctor. Gracias, Adri, mucho gusto tenerte por acá. Bueno, arranquemos entonces. Vean, la idea que la gente tiene en su mente siempre es el fruto del Edén. Les pido, por favor, no me digan que fue una manzana, simple y llanamente porque no sabemos. Capaz que sí, pero capaz que fue un melocotón o una sandía. No sabemos qué fue, pero comieron de un fruto que se les había dicho que no. La idea no tiene que ver con el fruto en sí, tiene que ver con el resultado del pecado de ellos. En otras palabras, yo no estoy pagando porque alguien comió de ese fruto, sino que estoy pagando porque a través de ese comer, la naturaleza del ser humano cambió y las consecuencias cambiaron y yo heredo esa clase de cosas. Ya vamos a verla un poquito más adelante. La idea tiene que ver con la caída. Arranca todo en la caída y las consecuencias adelante lo que tenemos. Usted no va a encontrar en la Biblia la expresión pecado original, pero el concepto está ahí de lo que vamos a estudiar. Por eso decía que pecado original no es una manzana, es una naturaleza heredada de corrupción y por ende de una necesidad de un salvador. Hay un teólogo que se llama Jonathan Edwards y él escribió un artículo y saqué varias ideas de ahí que me parecieron interesantes y él hablaba de un pensamiento común y quiero llevarlos a este pensamiento porque podría ser el pensamiento que tenga usted o que tenga la gente a su alrededor. Vean lo que él proponía en este pensamiento. Perdón, lo que él rescataba del pensamiento popular y él decía, la gente piensa así, todas las personas nacen inocentes, eso es lo que un tipo de pensamiento, en un estado de neutralidad moral en la cual no tienen ninguna predilección hacia el bien o hacia el mal. Esa era la propuesta de algunas personas, que nacemos inocentes sin ninguna predilección ni por el bien ni por el mal. Es la sociedad la que corrompe esa inocencia nativa, dice él, por así decir. Al estar expuestos a una conducta pecaminosa a nuestro alrededor, nuestra inocencia normal y neutral es erosionada por la influencia de la sociedad. De lo que decía es, la gente nace completamente inocente, no es que nace buena, no es que nace mala, simplemente nace neutro, pero su contexto alrededor, caído, corrompido, es quien le dice ahora empieza a comportarse mal y por eso vemos cómo el hombre se comporta. Bueno, este tipo de pensamiento que es muy común, lo escuchamos todo el tiempo, nadie se atreverá jamás de decir a una mamá que acaba de tener a un bebé y dice es que es un angelito, nadie se atrevería a decirle no, no es un angelito, es un bebé pecador, nadie porque es un tema sentimental, pero en honor a la verdad, lo que estamos entendiendo es otra cosa diferente. Y esta declaración, este pensamiento popular declara o demanda, perdón, una pregunta. Y la pregunta es, entonces, si todos nacemos con una tendencia neutra y es la sociedad la que nos corrompe, la pregunta sería, entonces, ¿quién fue el que corrompió a la sociedad? ¿Cómo arrancó esa corrupción en primer lugar? Porque la sociedad son personas, a fin de cuentas. ¿Por qué son tantas las personas que han pecado si originalmente no habían nacido con esa tendencia? Y si tenemos dos opciones, pecar o no pecar, estadísticamente hablando, solamente un dato estadístico, tendríamos que encontrar que la mitad de la población peca y la otra mitad no peca, para respetar de alguna manera la estadística, porque el axioma que tenemos, el pensamiento, la tesis en la sociedad nuestra es que nadie es perfecto. Todo el mundo lo dice, bueno, nadie es perfecto, bueno, nadie es perfecto. Bueno, si nadie es perfecto, ¿cómo es que llegamos a convertirnos en nadie perfecto si en un principio no teníamos la tendencia de hacer lo malo ni lo bueno? ¿Qué fue lo que nos corrompió? La sociedad, mis papás. ¿Y quién corrompió a mis papás? Bueno, sus tíos. ¿Y quién corrompió a sus tíos? Y si nos vamos hasta arriba nos damos cuenta que todo tiene un origen. ¿A dónde arrancó esa corrupción? Si es que lo entendemos de esa manera. Entonces, Edwards, que les decía, hace preguntas como ¿por qué no? Porque es que si todos han nacido en un estado de neutralidad moral, es de esperarse justamente que hubiera la mitad buenos y la mitad malas, porque hay dos opciones nada más. Pero no es lo que encontramos. En todos lados encontramos seres humanos actuando siempre en contra de los preceptos morales. Vean, ni siquiera hablo de cristianismo, hablo de cualquier persona con una noción de moralidad o de ética y siempre encontramos rompiendo esos estándares de moralidad y de ética. De hecho, cualquiera de los estándares morales de la cultura, sean budistas, sean mormones, sean católicos, sean musulmanes, no importa que sean, tenemos un cuerpo de moralidad, un cuerpo de cosas que son buenas y malas, porque nos encontramos en cualquier religión, desde cualquier perspectiva, rompiendo esas reglas de moralidad. Entonces, no importa qué tipo de religión ni qué tipo de estatus, no importa nada de qué tipo de estándar, el hombre siempre termina rompiendo eso. La pregunta es, entonces, ¿por qué? Si es que realmente nacemos en un estado de tranquilidad y de neutralidad. Incluso cuando pensamos en la expresión el honor entre ladrones, ¿no se ha escuchado usted hablar acerca de eso?
También se transgrede entre los mismos ladrones. No importa qué tipo de trabajo, no importa absolutamente nada, siempre la gente romperá los patrones de moralidad. ¿Por qué? Es la pregunta. Si es que nacemos limpios, ¿por qué el 100% siempre escoge hacia el pecado? Bueno, así hay algo que es indudable, evidentemente, acerca de la condición caída del ser humano, y es que todos los seres humanos pecan, y eso lo entendemos. Si ponemos una norma en particular, veremos que todo el mundo rompe esa norma más tarde o más temprano. Entonces, la doctrina del pecado, que es lo que creemos acerca del pecado, me enseña, escuchen esto, que las personas pecan porque son pecadores, que no es lo mismo decir son pecadores y por eso pecan. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la sociedad? Bueno, alguien pecó porque era pecador, diferente a como era pecador, pecó. ¿Qué es lo que estamos creyendo? ¿Qué es lo que entendemos al respecto? La doctrina del pecado original enseña que las personas pecan porque son pecadores, o sea, ya son pecadores antes de pecar y por eso pecan. Y me dice, ¿cómo es que soy pecador antes de pecar? Y ese es el tema, por el pecado original, por la naturaleza nuestra que ha sido cambiada por lo de nuestros padres antiguos. No es que somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Sé que esto hay que masticarlo porque suena parecido, pero no es lo mismo. Así que no sé si estamos bien hasta ahí todos, estamos entendiendo de qué estamos conversando. Si hay preguntas, por favor, déjenme saber en el chat. Yo lo tengo aquí a la par y estamos leyendo. Y ahí Mari lo pone, somos pecadores antes de pecar. La premisa es, pecamos porque somos pecadores. Primero vino la condición, la naturaleza, y luego vieron las acciones que conocemos como pecado. Entonces tenemos una naturaleza pecaminosa. Y el Nuevo Testamento, nuestra Biblia que está por ahí, dice que nos encontramos bajo pecado, que tenemos una disposición hacia la maldad. Así que todos, de hecho, cometemos pecados porque es nuestra naturaleza de cometer pecados. Pablo lo decía en Romanos 7, lo que quiero hacer no lo hago, hago lo que no quiero hacer. Y así comprueba esa naturaleza, esa ley en mi cuerpo, diciendo usted es un pecador. Pero esta no es la naturaleza originalmente dada por Dios a nosotros. Si nos vamos desde el principio, desde nuestros padres, Adán y Eva, nos encontramos que hubo una etapa, alguna gente le llama la etapa de la inocencia, pero hubo un momentito de inocencia donde no había pecado, pero ahora nosotros, toda la humanidad completa está bajo estado de corrupción. Y es importante un entendimiento adecuado de esta doctrina del pecado. Tal vez sí, y Mari me lo pones ahí, solamente para que sepan cómo se llama. Dentro de la teología hay alguna rama que estudia el pecado, se llama amartiología, con H, Mari, amartiología. De nuevo, amartiología. Y esa justamente es la doctrina. ¿Qué es lo que entendemos? ¿Cómo es que miramos el pecado en nuestras vidas? Dice May y Katy, ¿nacemos y morimos pecadores? La respuesta es sí, nacemos y morimos pecadores. Lo que pasa es que en algunas personas algo sucede en el transcurso de su vida en el cual ese pecado que me acompañará siempre porque yo tengo un cuerpo pecaminoso, una mente pecaminosa. Dios espiritualmente hace algo en nuestras vidas y nos transforma. Así que yo muero con un cuerpo pecaminoso y justamente por eso morí, porque era pecaminoso. Si no, no hubiera muerto. Es que ahora tengo una esperanza diferente a otras personas, porque yo nazco en pecado y muero en pecado. Y no me refiero a que morí pecando, haciendo algo pecaminoso. Es que morí en un cuerpo con una naturaleza caída que tiene la tendencia hacia el pecado. A ver si Mari lo pone, amartiología con H, amartiología. ¿Y eso qué es? Eso es la doctrina que estudia el pecado. ¿Sí? Y empezamos no con un fruto prohibido, no con un plátano, una manzana, una pera, una sandía, sino empezamos con lo que ese fruto significa. Y ahora sí, desde el Edén. Allá en el jardín del Edén con Adán y Eva. La Iglesia Universal, toda la Iglesia general de Jesucristo a través de los tiempos y en todo el mundo, entiende que el pecado de nuestros padres afectó a toda la raza humana. De un modo o de otro los afectó. Y les cuento algo de historia, no tiene que aprendérselo. Martiología, muy bien, Mari, no tiene que aprendérselo, pero le cuento para que usted sepa un poquitito de qué estamos hablando. Allá en el siglo IV, en el año 350, 340, por ahí después de Cristo, hubo un hombre llamado Pelagio, y este hombre establece una doctrina pelagiana, ¿sí? Y este hombre Pelagio, él lo que afirmaba, parte de su pensamiento, lo que afirmaba es que el pecado de Adán solamente lo había afectado a Adán. En otras palabras, que yo no me veía afectado por el pecado que había cometido Adán. No, él decía, Pelagio, es únicamente un asunto de Adán, no de nosotros. Según este tipo, que se llamó Pelagio, los hombres
todavía tenían por naturaleza la habilidad o la capacidad de vivir vidas perfectas. Si bien estábamos de una manera con una especie de sombra por el pecado, pero teníamos la capacidad para vivir vidas adecuadas y perfectas, es lo que él decía. Nacíamos no en pecado, sino en un estado de inocencia con una capacidad. Esto es lo que decía Pelagio. Y de ahí se deriva, como les digo, la doctrina llamada pelagianismo, la cual, les adelanto, no compartimos. Los cristianos evangélicos protestantes no compartimos con Pelagio. Nada más le cuento la historia de Pelagio. Inclusive aquí tengo a mi esposita que me habla también. Inclusive más adelante fue declarado como un hereje este Pelagio. Porque si los creyentes creyésemos esa doctrina, la doctrina pelagiana de que nacimos inocentes y que no tenemos esa culpa y que podemos vivir vidas perfectas, entonces estaríamos, número uno, negando el pecado original. Y entonces la gracia divina, que es la que conocemos en Cristo Jesús, la gracia divina no sería necesaria, sino sería, número uno, merecida porque soy bueno, y entonces deja de ser gracia si es merecida, porque nacemos sin pecado, según Pelagio. Y si hacemos un esfuerzo, podemos mantenernos así. Esto es lo que se llama, para efectos nuestros, herejía. Una herejía es decir, algo que vaya en contra de los preceptos que entendemos en la palabra del Señor. Por eso mencioné recién que Pelagio fue declarado hereje por la iglesia años más tarde. ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Porque ese pensamiento viene desde el siglo IV con Pelagio, pero nosotros, ¿qué entendemos en este siglo, en este momento que estamos viviendo? Bueno, lo que entendemos básicamente, número uno, es que el pecador depende, escuchen esto, depende enteramente. No es que 99%, no, es que enteramente de la gracia divina actuando en su alma para que éste pueda moverse hacia Dios. Si vos y yo nos hemos movido y hemos puesto nuestra mirada en el Señor, es exclusivamente por la gracia del Señor. Es Juan el que decía que nadie viene a la luz. La gente huye de la luz más bien, porque el hombre caído es esclavo del pecado y por lo tanto no busca a Dios. Así que es enteramente un producto de la gracia del Señor. Todavía tiene la facultad de escoger libremente, puede escoger, pero debido a su inclinación natural pecaminosa, sus deseos usualmente es hacia lo malo. Dígame si no es cierto. Dígame si no es cierto en su vida o en la mía, que aun que somos cristianos, que de pronto nos encontramos en un camino y nuestra conducta, nuestra naturaleza lo que dice es, quiero hacer lo que es malo, no lo que es bueno. Y esa es la batalla constante que tenemos los cristianos. ¿Por qué yo, que he nacido de nuevo? ¿Por qué yo, que tengo claro cuál es el camino correcto? Aún toda mi vida se inclina a hacer lo malo. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver con una naturaleza pecaminosa original. Esto no justifica a nadie, esto no alcahuetea a nadie, pero es nuestra disposición normal. Así que otro teólogo que sí compartimos con él, que se llamó San Agustín, decía esto: podemos escoger libremente, pero debido a nuestra inclinación pecaminosa, los deseos usualmente van por el lado del mal, es lo que decía él. Otro pensador que tenemos como un referente fue el famosísimo Martín Lutero, y Lutero hablaba del pecado original. Déjenme leerles qué es lo que él decía. Es una inclinación, hablando del pecado original, es una inclinación al mal, un disgusto hacia lo bueno, una falta de inclinación a la luz y a la sabiduría. Es un amor al error y a las tinieblas, una huida de las buenas obras y hacia aquello que es malo, decía el famoso reformador. Entonces, es el pensamiento generalizado de que hay algo en nosotros, una herencia, una naturaleza desgraciadamente nueva, que no era la que tenía Adán cuando fue creado, que fue corrompida justamente por el pecado número uno, y ese llamamos el pecado original. Recuerden esto: pecado original no es haber comido de un fruto. Pecado original es la nueva naturaleza que tenemos, pecaminosa, que nos inclina hacia el mal, y las consecuencias de la misma, que ¿cuáles son? La muerte. Este fin de semana hablaré algo al respecto, pero cada vez que uno le duele el cuerpo, uno siente, me estoy haciendo viejo, es un recordatorio que dice, híjole, algún día voy a morir. ¿Y por qué pasa eso? Porque soy pecador, pero yo no he hecho nada malo desde el inicio, desde el día uno, cuando naciste, viniste con una mancha de pecado heredado justamente desde nuestros padres. Pablo lo decía en Romanos capítulo 3, no sé si alguien está tomando notas, pero por ahí Mari está poniendo algunas cositas. Pablo decía en Romanos capítulo 3 y el versículo 11, que es un pasaje famoso, cuando decía, no hay justo ni aún uno, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y él decía, no es
No es de la naturaleza humana caída el que busquemos a Dios. Si alguien busca a Dios, es por la gracia del Señor. Si alguien de pronto dijo, me esforcé para buscar a Dios y lo encontré, realmente Dios te manifestó su gracia para que vos lo buscaras y Él se dejó encontrar, porque naturalmente desde el origen entendemos que hay un pecado arraigado en nuestras vidas, que es lo que llamamos comúnmente el pecado original. Bien, hasta ahí cómo vamos. Están muy callados en el chat, así que quiero ver a ver si hay alguien que tiene preguntas o no está de acuerdo y demás. Ahí está Mari ayudándome con algunas cositas. Doy 15 segunditos a ver si alguien quiere poner algo. Estoy diciendo cosas que no se entienden, por favor déjenme saber porque quisiera ser lo más claro posible en esto de el pecado original. Bien, seguimos entonces. Ahora, viene una pregunta que para mí ha sido completamente, digamos, estado presente en algún momento de mi vida. Después ya la respondimos y ya nos quitamos la pregunta, pero estuvo en algún momento. Y es que este concepto, y mucha gente tiene esta pregunta, este concepto de que heredamos el pecado de Adán, yo digo, me parece injusto. ¿Por qué tenemos que heredar un pecado que no cometimos? Y algunos inclusive hemos llegado al punto de jactarnos de decir, si yo hubiera estado en el lugar de Adán, yo hubiera actuado diferente. Mi respuesta es, no sé, déjame darte el beneficio de la duda, pero no estoy seguro que fuera así. Recuerden que, de que Adán era una persona completamente inocente cuando toma esta decisión de pecar. Vos y yo tenemos una mente diferente porque ya nacimos en pecado. Pero para empezar, definamos qué es esto de que nacemos con pecado por un asunto de Adán. ¿Por qué es que heredamos el pecado? ¿Y por qué nos parece que es justo o no es justo que heredemos el pecado? Arranquemos con la premisa que ya dijimos. Nacemos con pecado. El salmista lo había escrito en el Salmo 51, en el verso 5, él habla acerca de eso y él dice, he aquí yo nací en iniquidad. Iniquidad es pecado, es transgresión, es mancha. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Está diciendo desde que yo fui concebido. Concebido es cuando el espermatozoide y el óvulo se unen. En ese momento hay concepción y ahí dice el texto, ya había pecado. Es la premisa de David en la palabra del Señor, Salmo 51:5, que desde que somos gestados, ni siquiera desde que nacimos, desde que somos gestados es que empieza el asunto del pecado. Dice José, un gran pecado muy notorio de los niños es el egoísmo. Bueno, ahorita voy a hablar de eso, José, cuando lleguemos al final, que ahora no únicamente vamos para la parte filosófica o teológica, sino además la parte práctica de lo que vemos todo el tiempo. Pero acordémonos esto, el texto dice que desde que hubo concepción ya hubo pecado, y eso lo menciona el salmista, Salmo 51 y verso 5. Ahora, recuerden que lo que heredamos no es un pecado, es una naturaleza pecadora con consecuencias, ¿sí? Un pasaje conocido para argumentar esto, me metí esta semana a un blog, ahorita les cuento, pero me metí a una página católica que ellos hablan del tema y empezamos a ver lo que la gente decía y mucha gente utilizaba un pasaje, gente que sabía del tema, digamos, o conocía por lo menos algo de la Biblia, usaba un pasaje que está en Ezequiel capítulo 18 y posiblemente alguien lo ha escuchado, pero quiero leérselos porque Ezequiel dice, el alma que pecare, Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Es un pasaje que Dios está diciendo, cada quien va a pagar por lo suyo. Y arranca diciendo, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Y entonces lo estuve leyendo y uno dice, estoy de acuerdo con todo lo que dice el texto, evidentemente es palabra del Señor, pero hay que entender lo que se llaman los contextos, qué es lo que estaba pasando. Y Ezequiel nunca habló de una naturaleza pecaminosa. Ezequiel estaba hablando en un ámbito en el cual el pueblo de Dios había pecado. Esto se va a repetir 1000 veces en la Biblia, como Israel había pecado. Y entonces Dios lo que dice es, pueblo que todo el mundo ha pecado, no estoy hablando de pecado original, simplemente es pecado, comillas, normal de la vida diaria de este pueblo tan pecador. El papá no va a pagar por el pecado del hijo y el hijo no va a pagar por el pecado del papá. En otras palabras, cada quien va a cargar con sus propios pecados. Dios no está castigando a los padres por el pecado de los hijos, ni a los hijos por el pecado de los padres. No castigaba a uno por el pecado del otro, es lo que está diciendo el texto bíblico. Cada quien pagaría por lo propio.
Pero el tema es que todos habían pecado. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué todos habían pecado? Empecemos diciendo que porque todos tenían una naturaleza original pecaminosa que había sido heredada por Adán y por eso pecaban. Y luego, aparte que ya nacieron con una naturaleza pecaminosa, encima de todo, ellos mismos voluntariamente decidieron romper las reglas de Dios ya con una conciencia, no con un bebito que nace, sino con una conciencia de qué era lo bueno y qué era lo malo. Entonces el pasaje, aunque suena muy poético y muy bien para usarlo para decir yo no pago por los pecados de Adán, el contexto no es ese. El contexto era una situación particular en la cual ambos bandos, padres e hijos, habían pecado y Dios establece diciendo cada quien pagará lo que cada quien hizo. Esto no es un asunto de que se le atribuye a uno o al otro, pero todos habían pecado justamente porque todos tenían una naturaleza pecaminosa. Muy bien, dice Esteban V, el pecado que se hereda a los hijos son, a ver si me explico, los pecados que como padres cometemos. No, Esteban, lo que heredamos a nuestros hijos no es un pecado que yo cometí. Lo que le heredo a mi hijo es una naturaleza pecaminosa. Es una naturaleza que tiene la tendencia hacia el pecado. ¿Y por qué la tengo yo? Porque me la heredó mi papá. ¿Y por qué la tiene mi papá? Porque se la heredó mi abuelo. Y si me voy para atrás, llegará hasta Adán. Porque de él arranca todo y ahora hay un pecado original que es que yo le heredo a mis hijos la tendencia, la nueva naturaleza corrompida para hacer el mal. Llegaremos a los ejemplos al final. Espero que me haya explicado, Esteban. Y dice, ¿por qué si Adán y Eva no tenían tendencia a pecar, por qué pecaron? Bueno, eso es una pregunta que estábamos conversando y la creación del Señor, la forma en la cual Dios nos creó no únicamente a su imagen y semejanza, con una naturaleza inocente, pero nos creó además con una capacidad de elección. Y eso a mí me enseña o me da una enseñanza para mí súper fundamental. Y es que aún en condiciones ideales, sin pecado, para relacionarme con Dios, el ser humano aún es incapaz para relacionarse adecuadamente con Dios. De pronto, no sé si pensamos que Adán y Eva eran iguales a Dios. No, a pesar de que eran con una naturaleza inocente y creados por Dios sin pecado, aún había un gran distanciamiento. Dios sigue siendo mucho más alto, mucho más fuerte y demás. Así que aún en esa circunstancia particular, yo estaría más abajo, pero en esos en particular, aún entiendo que para poder relacionarme con Dios, lo que me obstaculiza no es únicamente mi pecado, mi naturaleza, es que relacionarse con Él requiere de la gracia del Señor. Y es lo que nos comprobó a través de la capacidad de elección que también tenían Adán y Eva. Dice Andrés P. Vázquez, el hijo de David y Betsabé murió por el pecado de David. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, recuerden que ahora que mencioné a Ezequiel, estoy mencionando un momento particular. No es que Ezequiel está diciendo, en el mundo nadie pagará por los pecados de sus padres. No, es que en ese momento, en esa circunstancia muy puntual y particular, los papás no pagarían por este ni este por esto. Cada quien que ya ha pecado, cada quien pagaría por sus propios pecados. Es lo que decía en ese momento. Pero sí, si usted recuerda, David pecó contra Dios con Betsabé y el hijo de Betsabé falleció por causa del pecado de David. Entraríamos en una discusión si fue justo o no fue justo, que es otro tema, pero efectivamente en ese caso particular Dios estableció justamente una consecuencia. Pero en Ezequiel lo que dice es, en ese caso particular, con esta gente que está aquí, nadie va a pagar por otro pecado, pagarán por sí mismos por sus pecados. Dice Giovanni C., ¿le heredamos el pecado a nuestros hijos de una u otra forma con nuestro mal ejemplo? No, Giovanni, le heredamos el pecado a nuestros hijos con nuestra propia naturaleza. Yo puedo ser el papá más extraordinario de la tierra, que como soy pecador, aún así le heredo a mis hijos el pecado. O, más que el pecado, la tendencia, la naturaleza pecaminosa hacia el mal. Yo puedo ser el mejor papá y darles el ejemplo, pero espectacular, y aún así mi hijo nacerá con una tendencia a hacer lo malo. Y puedo ser el peor papá de la vida y mi hijo nacerá con una tendencia a hacer lo malo, con la diferencia de que ahora mira cómo se hace lo malo. Pero la tendencia siempre está, independientemente de qué tipo de papá sea yo, con un buen ejemplo o con un mal ejemplo. Evidentemente creemos que los papás deberíamos de ser un buen ejemplo, que le ayude a nuestros hijos a batallar con esa naturaleza en Cristo y que vean el ejemplo de cómo se puede adecuadamente hacer eso. Entonces, para hablar de este asunto de la naturaleza y demás, los teólogos, la gente que sabe del tema, toman Romanos 5, que es un pasaje también conocido, a donde Pablo habla acerca de estos, y Pablo menciona un tema que es muy teológico, y él habla del primer Adán
y del segundo Adán. ¿Y eso qué es? Bueno, son palabras nada más para describir a dos personas. El primer Adán es Adán y el segundo Adán es Cristo Jesús. Pero usa las palabras Adán y él va a explicar, déjenme leerles qué es lo que él va a explicar para que sepamos de qué estamos hablando. Esta forma de pensamiento tiene un nombre dentro de la teología, especialmente la teología reformada, que se llama el federalismo, ¿sí? Federalismo es una palabra nada más. No se enfoque en la palabra, enfóquese en lo que significa la palabra, pero la palabra es federalismo. Y entonces lo que dice es, Adán, en ese momento, él es representante de toda la humanidad. Uno dice, ¿por qué? Bueno, porque toda la humanidad va a descender de Adán, así que lo que él haga le va a afectar a todo mundo, porque él es el número uno, el primero, y él es el representante de toda la humanidad. Uno tal vez que no elegimos, pero lo eligió Dios, y podríamos entrar en una controversia de decir, ¿por qué si lo eligió Dios y no yo? ¿Por qué él me representa o no me representa a mí? Bueno, la raza humana está representada en Adán, y uno que demostró, como lo hubiéramos demostrado nosotros, que aún en condiciones, que es lo que mencionaba ahora, que aún en condiciones ideales para relacionarnos con Dios, aún nos hubiéramos desviado de su voluntad. ¿Qué le impedía a Adán? Cuando uno dice, ¿por qué soy tan así, tan ansada? ¿Por qué no me puedo acercar al Señor? Tiene que ver con nuestra naturaleza, pero aún en condiciones ideales de naturaleza perfecta, aún nos hubiéramos desviado del Señor. Y este federalismo, este asunto de que se representa a Adán, perdón, que se representa a la humanidad en Adán, es lo que dice o lo que explica por qué es que heredamos el pecado. Y esto me ayuda a mí pensar el asunto de desviarnos o no de Dios, a pesar de que mi representante se desvió. Me ayuda a mí a pensar que yo necesito de Dios para relacionarme con Dios. Sí entendemos eso. Yo necesito de Dios para relacionarme con Dios. Que yo solito no puedo, necesito su ayuda para relacionarme con Él también. Entonces Romanos capítulo 5 y versos 12 y 19, dos versículos, Romanos 5, 12 y 19 dice lo siguiente. Déjenme leer lo que dice Miguel González. De este segundo Adán es que los mormones toman su doctrina. Miguel, perdóname, la verdad que no sé a cuál doctrina te referís. Tal vez si me explicas un poquitito te puedo dejar saber. Pero el segundo Adán en Romanos es Cristo y el primer Adán es Adán. Vean lo que dice la palabra del Señor en Romanos 5, 12 y 19. El 12 dice lo siguiente. Por lo tanto, tal como el pecado, escuchen esto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál es este hombre? Es Adán. El pecado entró, no a Adán, sino al mundo entero por un hombre, y la muerte por el pecado, como este hombre pecó a todo mundo y la muerte se ve a todo el mundo, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y es extremadamente claro decir, evidentemente el pecado no fue tuyo o el mío, fue del primer padre que fue Adán, y el pecado entró para todos nosotros a través de ese momento. Y la muerte entró de todos nosotros a través de ese momento. Y el versículo 19 dice algo que es parecido, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, ¿sí? ¿Quién es ese hombre? Adán. ¿Y quiénes fueron los muchos? Todos nosotros, pecadores. Así también por la obediencia de uno. ¿Quién es el único obediente 100%? Cristo Jesús, el segundo Adán. Por la obediencia de uno, los muchos, todos nosotros, seremos constituidos justos. Somos justos porque Dios me dio su justicia. Y soy pecador porque Adán me heredó esa naturaleza pecaminosa. Y un último versículo que hay por ahí es 1 Corintios 15, 22. Luego comentamos un poco. 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y por eso Pablo hace el contraste entre el primero y el segundo Adán, entre Adán y Cristo, porque estos dos se oponen lo que hicieron. Uno introduce la muerte y el otro introduce la vida. Uno introduce el pecado, otro introduce la santificación. Por eso es que entendemos de que, y nos parece fabuloso y creemos en eso, que Cristo, por lo que Él hizo, Él también me hereda a mí de sus bendiciones. Pero también hay que pensar que Adán, por lo que Él hizo, también me heredó esa naturaleza que hoy cargamos. Y antes de que alguien diga, ese Adán, un día que me lo encuentre en el cielo, si es que está en el cielo, póngase a pensar, porque posiblemente usted hubiera hecho algo igual o peor, y póngase a pensar primeramente que Dios escogió a Adán como el primer hombre. No te escogió a vos ni a mí, escogió a Adán, y a pesar de eso, él falló también. Esos pasajes me dan esa idea, que por el pecado de uno,
todos los demás también pecan y por la santidad y la obediencia de uno, Jesús, todos los demás también son hechos justos. Muy bien, vamos a ver si hay alguien que pregunta. Todavía no. Yo sigo hablando hasta que me interrumpan ustedes con algo porque está por ahí. Y esto no es extraño. Vean, yo voy a intentar entender esto con algún tipo de metáfora. No es exactamente igual, pero entender de alguna manera. Yo engendro hijos que se parecen a mí. Lo lindo mío lo heredan y lo feo mío lo heredan. Lo bueno mío lo heredan y lo malo mío lo heredan. Eso es indiscutible. Desde Adán venimos heredando una naturaleza que cambió el día que él pecó. ¿Qué es lo que nos hereda Adán? Tal vez a Caín y a Abel y demás. Tal vez fue el cabello, no sé, castaño y los ojos cafés, o el 1,92 m, o lo que fuera Adán. Pero junto con toda esa herencia de Adán y de Eva, también se nos hereda el pecado, la naturaleza de hacer lo malo. Yo no heredo de Dios del Adán que se fue creado en inocencia, no, heredo de Adán, el Adán post-pecado, después del pecado. Eso es lo que heredo. Y por eso hablamos de una naturaleza, tendencia a hacer lo malo. Esa es nuestra herencia, señores. Esa es nuestra herencia. Me gustaría que tomáramos otro tipo de herencia, pero esa es nuestra herencia. Ahora, me parece también de que tendríamos que pensar que a través de todo eso que llegamos a conocer a Cristo Jesús. Así que en medio de esta dificultad de nuestro cuerpo que nace siendo pecador, con una naturaleza pecaminosa, a pesar de todo eso, podemos conocer a Cristo Jesús como Señor de nuestras vidas. Dice Miguel González, la teoría de Adán Dios es un conjunto de ideas y conceptos desarrollados a partir del discurso realizado por décadas por un tipo John, líder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Son los mormones. ¿Qué es lo que dices? Perdón, estoy leyendo. Ok, cuando habla acerca de que Adán fue el padre literal de Cristo Jesús. Vean, hablar de sectas como los mormones y demás es complejo de por qué se hereda. Les hago un paréntesis nada más con respecto a Adán y a Jesucristo y este asunto, la historia, y entendemos que el pecado se hereda de persona en persona y uno dice, bueno, pero Jesús nació, o sea que Jesús nació con una naturaleza pecaminosa. Bueno, no, si entendemos la historia en los evangelios, Jesús no fue concebido por un hombre, Jesús fue concebido del Espíritu Santo. Yo sé que eso es fantástico o suena fantástico, pero es lo que nuestra fe dice y yo particularmente decidí creerlo. Él es concebido del Espíritu Santo de Dios. No hay intervención de ningún hombre para con esto y por eso hablamos de la Virgen María. Cuando nace el bebé, Jesucristo siendo un bebito, él no nace con esa naturaleza porque no hay una intervención de un hombre para concebir a este niño, sino que es obra del Espíritu Santo. Y por eso es de que él puede decir, él es 100% santo, él siempre estuvo en el ambiente de inocencia y por eso él vive una vida perfecta, no únicamente porque sus actos fueron perfectos, pero su naturaleza misma también fue perfecta. Y es lo que queremos cuando hablamos de esa es una expresión, inmaculada concepción de Jesús. Inmaculada es sin mancha, inmaculada concepción, cuando es concebido, de nuestro Señor Jesucristo. Es curioso que los que no creen acerca de esto que estamos conversando, capaz que hay gente que no cree, que está en el chat y demás, pero la gente que no cree, pero que sí busca algo espiritual y sí busca algo y le gusta a Jesucristo y demás, les parece bien, les parece fantástico creer que Jesucristo en la cruz, o lo que él hizo en la cruz, me absuelve a mí también, aunque yo no fui a la cruz. Pero no les gusta creer de que lo que hizo Adán, no, eso ya no es conmigo. Lo que hizo Jesús sí va conmigo, lo de Adán no. Pero no era la verdad. Sería algo medio conveniente si creemos una cosa, pero no podemos creer la otra. Adán pecó, su naturaleza cambió, y esa naturaleza cambiada, caída, pecaminosa, la heredó a su hijo, y su hijo a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, a sus hijos, hasta que llega a nosotros. Nacemos en pecado, y nacemos en pecado no es únicamente una idea filosófica o teológica, también podemos ver las partes prácticas de nacer en el pecado. Ahora José lo mencionaba, yo puedo ir a la práctica y observar justamente esta naturaleza, ver a los bebitos recién nacidos, su egoísmo, mencionaba ahora José, su enojo desmedido. Un bebé está gritando y está furioso, y dice, ¿puede ser tan bravo? Bueno, porque tiene hambre, pero esa bravura, ese enojo desmedido, tiene que ver con su naturaleza. Cosas que me indican que efectivamente
Un niño que aún no ha sido enseñado en el buen o en el mal camino y ya sabe hacer cosas malas. Al niño nunca se le enseña a mentir y sin embargo él sabe mentir. No se le enseña a ser egoísta y él sabe ser egoísta. Aún no ha visto programas de televisión y ya sabe cómo decir que no y cómo. Esa es la naturaleza que podemos ver en la práctica, no únicamente desde un punto filosófico o teológico. Miguel, gracias. Y llego a una última pregunta. Y la mencioné porque la última pregunta la quiero mencionar porque hay un tema que se relaciona directamente con esto y con nuestra cultura en un continente latinoamericano como el nuestro, en el cual es, al menos nominalmente, en mayoría católica. Y los católicos tienen un cuerpo de doctrinas. Ellos creen algunas cosas. No siempre la gente del pueblo, digamos, sabe qué es lo que creen, pero a nivel general, a nivel de doctrinas, ellos creen algunas cosas y entre ellas ellos creen en el pecado original. Igual que nosotros creen eso, creen en el pecado original, pero lo miran de una perspectiva diferente y quiero mencionarla porque tal vez sea una pregunta que tienen algunos de ustedes en esta noche. Entre sus prácticas, algo que es extremadamente común es el bautizo de los niños. Es una pregunta que la gente usualmente me hace: ¿por qué los evangélicos no bautizan niños y los católicos sí bautizamos niños? ¿Será simplemente un asunto estético de liturgia? No, es algo que tiene una profundidad teológica. ¿Por qué lo hacen y por qué no lo hacen? Puede que la persona que bautizó al bebé ni sepa por qué lo hace. O puede que el cristiano, que se bautizó ni siquiera sabe. Bueno, tenemos que saber por qué hacemos una o la otra cosa. Y por eso dije que hay una relación muy estrecha entre esta práctica del bautismo de bebés con el pecado original. Estuve buscando en una página que se llama católico.net, una cosa así, está en inglés, pero esta página dice lo siguiente: la costumbre, estoy leyendo directamente de lo que ellos creen, la costumbre de bautizar a los niños desde pequeños se remonta a los primeros siglos de la Iglesia Católica, ya que el hombre nace manchado por el pecado original y necesita un nuevo nacimiento con el bautismo para recibir la gracia de Dios. Es lo que ellos dicen. Ellos creen, como nosotros, que el niño ya nace manchado o con esa tendencia por el pecado original, y ellos además creen que necesita a través del bautismo un lavamiento para recibir la gracia del Señor. Bueno, ellos creen que el pecado original es limpiado por el bautismo en agua. Para ustedes y para mí el bautismo es algo importante, pero el bautismo en agua es una representación, mientras que el bautismo, que llamaríamos más adelante el bautismo del Espíritu Santo, ahorita lo menciono, es otra cosa diferente. Pero ellos creen que literalmente cuando el padre sacerdote está bautizando al niño con agua, el pecado original se está lavando y este niño ya está dentro de la gracia del Señor. La creencia popular es que el agua limpia el alma. Yo creo que el agua es un símbolo de limpieza y que en la parte práctica el agua limpia, todos sabemos eso, pero para limpiar el alma no es un tema de agua física, sino es otro tipo de gracia del Señor. Ellos creen que el acto físico de bautizar a un niñito le da la facultad de ser parte de la iglesia y del reino de Dios. Por eso ellos consideran que todos son hijos de Dios, porque todos han sido bautizados en agua un día cuando fueron nacidos. Nosotros evidentemente no creemos así. Nosotros creemos que efectivamente se nace con un pecado original, pero el lavamiento de ese pecado original, como cualquier otro pecado, se da a través de otra cosa y no es a través de un bautismo físico en agua. Entonces el bautismo es un acto de salvación, según ellos, porque el pecado fue limpiado por el agua el día que el padre o el sacerdote o el cura bautizó al niño. Que dicho sea de paso, si el que me está escuchando es cristiano, hay cristianos que les he preguntado qué significa el bautismo y me dicen: fue el día que nací de nuevo. Estoy hablando del bautismo en agua. Fue el día que mi fe con Cristo arrancó. Y uno dice: no. El bautismo en agua, en el caso de los cristianos, no es el día que nací de nuevo. Yo nací de nuevo antes, cuando me arrepentí de mis pecados y puse mi mirada y confianza en Cristo Jesús. El bautismo en agua puede que lo haya hecho semanas, meses o años después, y ese fue el día que hice pública manifesté públicamente mi fe en Cristo Jesús, pero mi vida cristiana ya había empezado desde antes. Les cuento algo rápidamente. Vamos a ver si hay alguien que quiere decir esto. Una vez un sacerdote, dice Miguel, comparaba la confirma como un homólogo del bautismo en agua del cristianismo. Se puede comparar, Miguel, pero yo no lo creo así. No puede comparar lo que quiera. Lo que pasa es que son comparaciones que no tienen que ver, a menos que uno entienda a qué se refiere con el bautismo.
no es el bautismo el día que yo me salvo o el día que mi vida comienza. El bautismo es el día que yo hago público mi fe ante otros creyentes que soy seguidor de Cristo Jesús y que yo ya soy creyente, por eso me vengo a bautizar. Yo me identifico con esta creencia y la sigo hasta la muerte, diríamos. Por eso hay gente que de pronto me insiste, hay que bautizar a mis hijos, hay que bautizar a mis hijos. Yo les digo, sí, cuando sea el momento los bautizamos, cuando ya puedan pensar y razonar y tomar decisiones los bautizamos. No hay prisa al respecto. Digamos que hay prisa en el tema de obediencia a Jesucristo, porque Él dijo que lo hiciéramos, pero no podemos precipitar que a un niño de 4 años hay que bautizarlo. Yo digo, si el niño no ha sido bautizado, no pasa nada en su espíritu, es simplemente un acto simbólico que hacemos en el cual reflejamos nuestra obediencia a Cristo Jesús. Bueno, sigo un poquito. Antes te iba a decir él, pero dijo él y ya no sé qué más decías vos. Les cuento rápidamente, la palabra bautizo significa o viene de una palabra que es la palabra introducir. Bautizar es introducir, por eso es que introducimos en agua. Por eso hablamos de bautismo el día que nos introdujimos a la iglesia. ¿Sí? Antes yo no era parte de la iglesia, no templo, iglesia, cuerpo de cristianos. Yo estaba fuera de ese cuerpo de cristianos y un día el Señor me introdujo a ese cuerpo de cristianos. Eso es lo que llamamos la introducción o el bautizo. Y como no es en agua, le llamamos bautizo del Espíritu Santo. Cuando el Señor vino a mi vida, se introdujo, si lo puedo llamar así, y yo me introduje a la iglesia. Ese día, no a un templo, sino a la iglesia, le llamamos el bautismo del Espíritu Santo. Pero no es el bautismo en agua, sino el bautismo cuando nos arrepentimos de los pecados. Y luego creemos que el bautizo en agua es un mandamiento del Señor. Inclusive le tenemos una palabra que es la palabra sacramento, que es algo sagrado que creemos que es importante hacerlo como evidencia pública de nuestra fe. Pero lo hacemos después, cuando ya hemos conocido al Señor y sabemos qué es lo que Él demanda y por eso hacemos lo que estamos haciendo. Nosotros los cristianos no hacemos un énfasis en el agua para salvación, como si lo hacen nuestros amigos católicos. Nosotros hacemos un énfasis en lo que fue previo a eso, que fue el arrepentimiento de pecados y la fe puesta en Cristo. ¿Y por qué era importante eso? Porque aunque no hubiéramos pecado en toda nuestra vida, nacimos con una condición heredada de parte de nuestros padres. Me voy hasta atrás acerca de nuestro pecado. El agua simplemente es una identificación pública, pero creemos que los niños que nacen en pecado. Es lo que decía, aquí yo nací en iniquidad, decía el salmista, y en pecado me concibió mi madre. Muy bien, estoy ya casi terminando. Si hay algún tipo de preguntas, por favor, háganlas. No quisiera de pronto que algo quede medio de que no quede esclarecido. El pecado original es parte de nuestro cuerpo de doctrinas. En otras palabras, creemos que nacemos pecadores y por eso es de que toda persona necesita un encuentro personal con Cristo Jesús. Y ese encuentro se da en el marco del arrepentimiento de pecados y en el marco de la confianza absoluta que depositamos en la persona de Cristo Jesús. Pero no encontramos referencias bíblicas al bautismo en agua como que limpie el alma. El agua no limpia el alma. El agua siempre va a ser un símbolo de limpieza, pero quien limpia verdaderamente el agua es Cristo Jesús. Y por eso le decía a la mujer samaritana, si tú supieras quién te habla, y yo te daría una fuente o beberías de una fuente de agua que da vida y demás. Y está hablando justamente del mensaje del Evangelio, de cómo estar en Cristo es estar completamente limpio. Creemos que únicamente Jesús hace esta limpieza a través de su sacrificio y de una vida arrepentida. Así que, ¿qué creemos del pecado original? Justamente eso. Creemos que efectivamente nacemos con una naturaleza pecaminosa, que el pecado original no es haber comido de una manzana. El pecado original es una tendencia a lo malo. Todos tenemos esa tendencia. Usted puede pensar en la persona más espiritual del mundo que usted conozca y tiene una tendencia a hacer lo malo todos. Y por eso es que pecamos más adelante. Pecamos porque somos pecadores. No es que somos pecadores porque pecamos. No, primero vino nuestra condición, pecadores, manchados. Y entonces luego ejecutamos el pecado. ¿Y por qué así, no al revés? Porque nacemos con una herencia de nuestro Padre que cambió la naturaleza nuestra, que es en la persona de Adán. Y esta limpieza únicamente la hace Cristo Jesús a través de su sacrificio y de una vida arrepentida. Y si hay papás escuchándome, papás, es importante que nosotros podamos enseñar esto a nuestros hijos, nuestros hijitos, por más lindos, por más pequeñitos, por más angelitos que les queramos decir, son personas necesitadas de la gracia del Señor porque ellos mismos también nacen con esta naturaleza pecaminosa y con esta mancha en su corazón. Muy bien, se me acabaron las notas ya.
Quisiera saber si hay preguntas. Han estado un poco calladitos. Hoy entiendo que el tema es muchas veces más, eh, ¿cómo se dice, Fanny? Más, sí, es teológico y es tal vez de escuchar y de tomar notas. Eh, Más catedrático, diríamos, que alguien se siente y conversamos. Pero quisiera saber si hay preguntas, si hay comentarios. Yo quisiera pensar que usted y yo estamos ya en el cuerpo del Señor, que ya fuimos introducidos en el cuerpo del Señor, que yo sé que nosotros tenemos una tendencia más conservadora, pero que experimentamos el bautizo del Espíritu Santo, que eso es lo que entendemos. Y cuando se dio eso, el día que reconocimos que somos pecadores, que hemos roto la ley de Dios, lo que Dios dijo lo rompimos, que fallamos en cumplir su ley y que eso nos trae una consecuencia de muerte eterna y que a través de Cristo Jesús encontramos paz. Cuando hay arrepentimiento de pecados y cuando ponemos nuestra confianza plena, absoluta en la persona de Cristo Jesús. Dice Pablo y Mari, dice mi hijo que a qué edad se puede bautizar. Decile a tu hijo, Pablo, que eso es una conversación para el papá y el hijo. Yo tengo dos hijos, una de 15 y otro de 12, y Daniela ya está, en el caso nuestro, ya está en capacidad para bautizarse, así que prontito lo va a hacer. Yo quiero que ella tenga capacidad para discernir, para pensar y para realmente entender qué es lo que está haciendo, porque la salvación de Daniela es de ella, no es mía. Y entonces yo quiero que su cristianismo ya lo viva adecuadamente y que ella entienda qué está haciendo. Y con Diego, que es el otro que tengo, el más pequeño, creo que todavía le falta, no sé cuánto, un par de años tal vez, una cosa por el estilo, para que él diga, ya puedo hilvanar mis ideas de una manera más clara y ya puedo inclusive explicar y definir qué es lo que creo y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Que una buena forma, Pablo, es que le hagas preguntas a tu hijo referente a este tema y a ver si él puede explicar. Y si se lo haces con ciertas palabras, luego con otras palabras, para ver si puede entender el concepto y te lo puede explicar. Mi criterio es que sepan explicar las cosas. Y si saben y si lo creen, yo digo, bueno, vamos, el siguiente paso es el bautismo. Que es lo que pasaba ya en Hechos cuando el etíope está leyendo y Felipe le comparte el evangelio. En ese caso, el etíope le pregunta a Felipe, ¿qué impide que me bautices ya? Y el etíope había entendido todo el mensaje y Felipe dijo nada y bajaron al río y fue bautizado. Así que no hay una edad puntual, pero sí creo que es importante que la persona entienda qué es lo que está haciendo. Con gusto, ma. Laura, para servirte. De nada, Pablo. Dice Esteban, me habían explicado antes que el bautismo del Espíritu Santo se daba, por ejemplo, cuando hablaba en lenguas. Hasta hoy lo entiendo bien. Bueno, Esteban, tendrías, porque eso yo lo he escuchado 1000 veces, que cuando uno habla en lenguas es cuando el Espíritu Santo lo bautizó. Yo simplemente te preguntaría, ¿dónde en la Biblia está eso? Y te garantizo no vas a encontrar eso. Hay personas como, o historias en la Biblia como el mismo Pablo, es el gran apóstol, y Pablo es introducido a la iglesia, porque bautismo es introducción. Y Pablo yo nunca lo vi en ninguna historia hablando en lenguas, a pesar de que él tenía según él todos los dones. Así que nunca lo vi en esa situación de decir, y si fuera algo tan relevante, Pablo lo hubiera mencionado y no lo mencionó. Inclusive cuando hace la lista de los dones, siempre deja las lenguas de último lugar. Primero habla del amor y de la compasión y otras cosas, y por allá al final, que muchas veces le damos un sobreénfasis a este asunto de las lenguas, que sería algo para otro día conversarlo. Pero sí, el bautismo significa literalmente, y puedes buscarlo, Esteban, puedes buscar la etimología de la palabra bautismo es introducir. Y le llamamos bautismo, por eso nos introducimos al agua y luego salimos, que es una representación de decir, morimos a nuestra antigua vida, representación, no hay nada místico acá, no, representación, morimos a nuestra antigua vida y ahora resucitamos con Cristo para una nueva vida, limpios, representación. Introducimos y sacamos, eso es bautismo en agua. Y bautismo del Espíritu es cuando nos hicimos parte de la iglesia y Él nos introdujo a su iglesia. ¿Ok? Y de hecho Jesús, al menos que sepamos, Miguel, nunca habló en lenguas. Siempre habló en arameo o en griego. Bueno, mis hermanos, un placer haber hablado con ustedes. Todos estos lives tienen la intención de que podamos discutir. Obviamente son una única vía y un poquito en el chat, pero que podamos hablar de algunos temitas que tal vez no hablamos usualmente en el templo, pero también de que usted sepa cómo no pelear, por favor. Esto no es para que peleemos bien, es para que sepamos cómo responder adecuadamente a lo que creemos. ¿Por qué creemos A o por qué creemos B?
siempre hay un elemento de fe presente siempre, pero que también hay otros elementos que podemos explicar a la luz de la palabra del Señor. Muy bien, así que me despido de ustedes, que tengan todos una excelente noche, 8 de la noche mi reloj. Nos vemos Dios primero el próximo fin de semana. Empezamos con la serie, estamos en la serie de pactos, segundo capítulo de la serie, y vamos a ver el primer pacto que les adelanto, tiene un personaje que estuvimos hoy conversando un poquitito. Así que me quedo con algunos aquí si quieren platicar. Que tengan todos una extraordinaria noche y bendiciones para cada uno de ustedes.